Buenas noches amigos del Camino de las Mariposas, ¿cómo están? Hoy he decidido hablarles de uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida, que es El proceso de Cristo de Ignacio Burgoa Orihuela, uno de los abogados más importantes de México, bueno ya falleció, que fue uno de los más importantes de México, y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si están estudiando Derecho o conocen a alguien que haya estudiado Derecho, seguramente les suena este nombre. Pero bueno, porque es muy importante para los católicos y en general para todas las personas que practican algún tipo de fe leer este libro. Pues porque normalmente los católicos tendemos a no leer mucho, a no buscar mucha información sobre nuestra religión. Es difícil de encontrar un católico que haya leído la Biblia, por ejemplo, que es el libro más importante. Leemos algunas partes, no sabemos lo que hemos escuchado en la iglesia, pero difícilmente nos sentamos con una Biblia a leerla. Entonces hay mucho desconocimiento sobre nuestra propia religión y es importante que la conozcamos y que sepamos, por ejemplo, cómo fue el juicio de Jesucristo. Y hay algunos hechos importantes que les aseguro que si se los pregunto, si se los empiezo a narrar, no los vamos a saber. Y son básicos si profesamos esta religión y si oramos a Jesús y si oramos a Dios todas las noches, en las mañanas o a la hora que sea que oramos y vamos a misa aunque no vayamos a misa. Es importante conocer estos datos y este libro nos ayuda a comprenderlos. Es un libro súper chiquito, tiene un poquito más de 100 hojas, entonces se lo leen en una tarde, un domingo, unas cuantas horas y ya lo leyeron. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de este libro? ¿Alguna vez se han preguntado, por ejemplo, en una Semana Santa cuando vemos que a Jesús, todos sabemos que Jesús está orando con sus apóstoles y llegan y lo apresan y se lo llevan, ¿no? Un jueves en la noche, un jueves santo, eso sucede. Y se lo llevan, pero ya normalmente en las representaciones que vemos en las iglesias o en las películas, se ve que es en la tarde. Entonces, si lo pensamos tantito, bueno, ¿desde cuándo las personas se les lleva a juzgarlo? Porque a él no lo encarcelan, o sea, no es que lo tengan ahí y lo juzguen al otro día en la mañana, sino que lo juzgan ese mismo día en la noche. Lo cual es totalmente ilegal porque los juzgados no abren en la noche. Los juzgados, y de hecho la propia ley de los judíos decía eso, que los juicios tenían que ser diurnos y tenía que tener publicidad, o sea, se tenía que decir que esto iba a suceder para que la gente estuviera enterada. Y no, el mismo día que lo apresan, ese mismo día lo juzgan y ese mismo día le imponen una condena. Lo cual todos sabemos que no es así, que es ilegal. Entonces, bueno, si nos ponemos a cuestionarnos esa parte, que es lo que hace Burgoa en este libro, que cuestiona toda la ley judía y toda la ley romana, esa es otra parte importante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué primero llevan a Jesús a un lado y después a otro? Pues porque estamos hablando de Judea, que es donde vivía Jesús, que era territorio de los judíos, sin embargo, estaban bajo el Imperio Romano. Por lo tanto, primero lo juzgan bajo la ley judía y después con la ley romana. Sin embargo, en ningún momento lo llevan a un tribunal, en ningún momento es juzgado como debe ser, sino que se le juzga en la casa de Caifás. Y pues los juicios no se hacen en la casa de una persona, ¿no? Se hacen ante un tribunal con ciertas solemnidades de cierta manera que no se cumplen en este caso. Y bueno, creo que es algo que al menos yo como católica, como cristiana, nunca me pregunté hasta que leí este libro. Dije, ah, sí es cierto, lo llevaron a la casa de Caifás y lo juzgan así como muy rápido y después agarran y se lo llevan a la casa de Poncio Pilatos. ¿Pero por qué hacen esto? Pues justamente por esto que les comentaba, de que estamos en Judea y primero es juzgado bajo la ley judía. Sin embargo, ¿cuál es el delito que se le imputa a Jesús? Se le imputa blasfemia, porque él dice que es hijo de Dios y pues bueno, los judíos se ponen muy mal con esto, entonces deciden que lo tienen que matar. Sin embargo, para la ley romana, que es la que regía en ese momento, la blasfemia no es un delito, entonces no lo pueden matar.
Y dentro de la ley judía tampoco se puede crucificar a las personas, eso es algo que hacían los romanos. Entonces, como ellos querían crucificarlo en ese momento, bueno, al menos así muy rápido, lo llevan a casa de Poncio Pilatos. Y a ver quién me puede decir en los comentarios qué es por lo que juzgan a Jesús, cuál es el delito que Jesús comete para terminar en la cruz. Independientemente de que murió para salvar todos nuestros pecados, para limpiar nuestras culpas, etcétera, tuvo que haber alguna razón por la que los romanos le hicieran caso a los judíos y lo crucificaran. Entonces, bueno, ¿por qué fue? Porque lo culpan de una palabra bien rara que es sedición, que quiere decir que estaba como en contra del gobierno, o que quería como levantarse en contra de los romanos, lo cual sabemos que no es cierto, pero si no le imponían este castigo, la blasfemia no era suficiente al menos para los romanos. Para los judíos sí, pero para los romanos no era suficiente este delito. Entonces, bueno, le imputan este otro y por eso se lo llevan. Sin embargo, como les comentaba, es un juicio completamente ilegal porque fue de noche, porque no hubo publicidad, porque no se hizo en un juzgado y porque se hizo en 2 casas, lo cual es completamente ilegal, ¿no? No fue presentado ante un juzgado como debe de ser. Y bueno, este libro nos explica todo eso. Como les digo, es súper cortito y tiene unos pasajes preciosos que la manera en que Purúa lo narra, más allá de que es jurista, él lo dice así tal cual lo escribe, que sobre todo él es católico y que bueno, quiere hablar sobre esta parte desde el lado jurídico, porque él es abogado, pero sobre todo para explicarnos, para que podamos entender por lo que pasó Jesús. Y bueno, déjenme en los comentarios si alguien sabe quién fue el judío al que se le pidió que fuera como una especie de abogado defensor de Jesús. Yo quiero saber si alguno de ustedes sabe. Porfa, déjenme en los comentarios. Y bueno, les quiero leer un pasaje muy cortito, 2 hojitas, del libro que me parece precioso. Dice: somera semblanza de la doctrina de Cristo. La doctrina de Jesús confirma la causa de su proceso. Se encuentra expuesta en el Sermón de la Montaña a través de las bienaventuranzas. Según el autor citado, Cristo se dirige a sus discípulos y a todos sus seguidores levantando sus ojos al cielo, para dar a entender que su doctrina venía de lo alto, y manifestando en su sermón lo siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu, como afirma Fernandit Prat, es el hombre indefenso y juguete de la tiranía de los poderosos. Por tanto, no es el mentecato, el tonto o el idiota como generalmente se cree. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. El manso es el humilde, el decepcionado, el frustrado, que en su resignación solo tiene la fe de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. A este respecto, tan distinguido jesuita expone una interesante explicación que nos permitimos transcribir. Isaías hace decir al Mesías: yo vengo a consolar a los que lloran, enseñándoles a santificar sus penas y haciendo que vean la brillante esperanza de una dicha sin fin. Los sabios y los justos del Antiguo Testamento conocían ya el precio del dolor. Mejor es ir, dice el Eclesiastés, a la casa de luto que a la del festín, pues en aquella se recuerda el paradero de todos los hombres. El sufrimiento no tiene en sí ningún valor moral, no es el diamante, sino su montura. El diamante es la resignación que hace abrazar el sufrimiento en unión con el Cristo doliente. Esta tristeza, según Dios, lleva en sí misma un germen de consuelo y se convierte para nosotros en una fuente de dicha, ya sea que provenga del sentimiento de nuestras miserias, ya sea que tenga por causa la injusticia de los hombres o las fuerzas ciegas de la naturaleza. Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Esta bienaventuranza coincide sustancialmente con la primera. El hambre y sed, ¿a qué se refiere? Concierne a la injusticia humana, es decir, a la que se comete por el ser humano contra su congénere.
y el adjetivo hartos alude a la justicia de Dios a que debe aspirar toda criatura. Y bueno, amigos, espero de verdad que les interese este libro. Lo pueden encontrar en cualquier librería y de verdad no se van a arrepentir. Van a aprender un montón de cosas, se van a cuestionar muchas cosas y de verdad se los recomiendo muchísimo. Que tengan muy linda noche, les mando muchos saludos.